Espérate, que me gusta el tramo antes. Ole. Ok. No, viene ahora, viene ahora. ¡Ole! ¡Let's go! Cállate. ¿Cómo estáis? Welcome. Un jueves más al canal de Neutral. Estamos aquí para hablar de los 100 primeros días de Biden. Ayer tuvimos esa sesión conjunta del Capitolio en la que Biden dio su primer discurso, como presidente de Estados Unidos ante los senadores y congresistas que representan a los ciudadanos de este país. Estados Unidos. Muy épico. Fue un buen discurso. Vamos luego a ver el fact-check, que ayer estuve comentando, pero no podía hacerle fact-check de todo en directo, evidentemente. No soy aquí... ¿Superdotado? Sí. Superdotado sí que soy, pero no tanto. Entonces, primero una noticia muy importante, que es lo que quiero comentar hoy, para empezar este stream. ¿Conocéis este meme, verdad? Es muy famoso. Es muy famoso este meme, muy conocido. No sabía que se llamaba Disaster Girl, la verdad. La chica desastre. Pero me parece un buen nombre. Y la noticia que os tengo que dar es que se acaba de vender la foto por $500.000. El meme en un NFT. En una subasta de NFT se ha vendido por $500.000 este puñetero meme. Una demostración más de que la burbuja de los NFTs, al menos por ahora, está completamente ida de madre. Y esto, pues, va a llegar a un punto ya que va a pegar un bajón tremendo. Pero vamos, esa era la noticia que tenía hoy a modo sorpresa. ¡Surprise! ¡Surprise! Me ha parecido muy cachondo verlo en el New York Times y por eso os lo cuento. Pero eso no es lo importante. Vamos a hablar de los 100 primeros días de Biden. Con la ayuda de Telemundo vamos a ver un poco qué es lo que pasó anoche, para aquellos que no habéis estado pendientes de ese discurso de Biden. Luego vamos a ver juntos la respuesta republicana, que dura como 14 minutos o así, pero es Tim Scott, es un senador republicano muy popular de South Carolina, afroamericano, que dio la respuesta al discurso y creo que es una buena forma de tener como ambas partes, ¿no? Sobre todo porque yo me vi la hora y cuarto que duró el discurso de Biden y más o menos tengo claro en la cabeza cuáles fueron las conclusiones que se pueden sacar de ello, ¿no? Así que vamos a ver. Let's go. Voy a ponerme ahí. Ok. President of the United States. El presidente Biden cumplió su cita con el Congreso. Un mensaje a la nación por sus primeros 100 días marcado por una escena histórica, 2 mujeres ocupando el podio principal, algo que el presidente quiso recalcar. It's about time. Ya era tiempo, dijo orgulloso mientras los legisladores aplaudían. Un discurso histórico también por el... Ya era tiempo. Joder. Yo de verdad a veces es que soy incapaz de entender cosas que me dicen aquí los hispanos, o sea, incapaz. Legisladores aplaudían. Un discurso histórico también por el distanciamiento social dictado por la pandemia y con solo 200 asistentes. Un claro contraste con la tradición de un hemiciclo repleto. Lo que se mantuvo igual fue la lista de logros y un llamado al optimismo. En su mensaje, Biden pronunció la palabra trabajo 43 veces y anunció la creación de más de 1 millón de empleos. El tema más polémico del inicio de su mandato no podía faltar. Este país apoya una reforma migratoria, debemos actuar, urgió a los legisladores. Después matizó, les dijo que si no comparten su propuesta, al menos deberían aprobar sus coincidencias. Proteger a los jóvenes Dreamers que consideran a este país su hogar. En su repaso, la violencia racial estuvo presente. Hemos visto la rodilla de la injusticia en el cuello de los afroamericanos.
su forma de llamar a una reforma policial, una promesa que hizo a la familia Floyd. También los llamados al bipartidismo para aprobar sus planes billonarios. Pero entre la oposición hubo de todo, desde los aplausos como los de Mitt Romney, pasando por el tejano Ted Cruz, que parecía somnoliento, hasta las críticas. Son ideas muy nobles, pero el problema es que alguien lo tiene que pagar. Tras la crisis, dijo el presidente, Estados Unidos ha vuelto a levantarse. Javier Vega, Hoy Día, Noticias Telemundo. Bueno, a ver, es un resumen muy general. Evidentemente, al ser Telemundo, el aspecto de la inmigración siempre destaca bastante. Bastante curioso también, por otro lado, tener a María Elvira Salazar, que es una nueva congresista republicana de Florida, de esas que ganaron cerca de la zona de Miami. Ella, si no me equivoco, María Elvira Salazar representa el distrito que toca el Key West, o sea, toda la parte sur, los Everglades, el parque natural y tal. Una zona con una presencia latina muy, muy importante. También latinos muy conservadores, y en el caso de María Elvira Salazar dice, bueno, pero alguien tiene que pagar por ello. Y efectivamente alguien tiene que pagar por ello. Según Biden, el plan de familias, que es uno de los que más defendió en la noche de ayer, del que no ha hablado tanto Telemundo, pero es un plan que quiere invertir especialmente en la inversión en la preguardería, para que sea gratuita, sea universal. Luego también hacer la universidad, los llamados community colleges, ¿no?, que son las universidades públicas estatales, quiere hacerlas gratuitas también, de acceso gratuito, y muchas otras medidas más. En total, un monto de 1,8 billones de dólares, lo que en Estados Unidos dirían trillón. Trillón se traduce en billones en español. O sea, un millón de un millón. Y el caso es que lo quieren pagar con impuestos, especialmente a los ricos, ¿no? Impuestos sobre el capital para aquellos que tengan más de $1 millón de beneficios al año, y luego para aquellos que tengan unos ingresos superiores a los $400,000 al año. Es decir, a la gente con bastante pasta. El caso... Oye, ¿cómo que celo qué paliza llevas esta semana? ¿Yo qué pasa? Yo no llevo paliza, What the hell? Cruz, evidentemente, sí que está bastante sobao. Vale, entonces, un aspecto que me parece clave que lo analice en el vídeo que hemos publicado hoy de Solo en América para Neutral, era el tema que Biden ataja en el tramo final del discurso cuando dice: tenemos que demostrar, ¿no?, que el gobierno está aquí, ¿no? We the people, nosotros el pueblo, es el gobierno. Y el gobierno tiene que ser parte de la vida pública, tiene que intervenir, tiene que facilitarle la vida a los demás. Aquí es la diferencia ideológica clave entre conservadores y progresistas, ¿no? Los progresistas quieren big government, gran gobierno, que tenga un papel continuado y muy presente en la vida pública estadounidense a través de inversión fiscal. Y luego, por otro lado, los republicanos que dicen, no, small government, pequeñito, y nosotros... cada uno individuo por su parte, que haga lo que quiera y que ponga el dinero donde le dé la gana. ¿Ok? Entonces, aquí hay cierta hipocresía por parte de Biden en el discurso, ¿no?, sobre todo cuando hace esas llamadas al bipartidismo. Pero vamos a escuchar a Tim Scott, el senador republicano de South Carolina del que os hablaba antes, para ver cuál es su respuesta. Repito que dura 15 minutos. Tenemos subtítulos que creo que más o menos estarán decentes. Espero que estén decentes. Y... con respecto a lo que diga, vamos a sacar conclusiones, ¿vale? Vamos a escucharle. Bueno, si no lo veis, va a estar complicado. Good evening. I'm Senator Tim Scott from the great state of South Carolina. We just heard Welcome. President Biden's first address to Congress. Our president seems like a good man. His speech was full of good words, but President Biden promised you a specific kind of leadership. He promised to unite a nation, to lower the temperature, to govern for all Americans, no matter how we voted. This was the pitch. You just heard it again. But our nation is starving for more than empty platitudes. We need policies and progress that brings us closer together. But 3 months in, the actions of the president and his party are pulling us further and further apart. Vale. Aquí me parece que el mensaje está perfectamente resumido, o sea, a nivel de retórica política es cojonudo, pero decía antes que había cierta hipocresía por parte de Biden, también hay cierta hipocresía por parte de Tim Scott. O sea, un aspecto clave sobre Tim Scott es que es un tío súper conservador. O sea, en España, vamos,
estaría a la máxima derecha de todas. No necesariamente con el tipo de discurso, pero sí con las medidas sociales ultraconservadoras que defendería. A nivel de aborto... matrimonio homosexual, no recuerdo exactamente qué posición tenía Tim Scott, pero él llegaría, yo creo que él llegó en 2013 al Senado, no estoy seguro. Pero en materia social principalmente, ¿no? El papel de la religión en la vida pública y demás, el papel fiscal del gobierno también. Y el caso de Tim Scott es que en este caso dice, Biden, ¿no? Tendría que promover políticas que nos unan más, que sean más bipartidistas en este caso, aunque no usa la palabra bipartidista. Pero es que si tú ves las medidas que apoya Biden y ves las medidas que quieren los republicanos, te das cuenta de que son más populares, bastante más, las medidas demócratas que las republicanas. Entonces tú puedes decir que Biden no está intentando unir al país, pero en realidad sus medidas son muy populares y son defendidas por incluso una mayoría de republicanos en algunos casos. Así que esto es una cosa que Biden es hipócrita al pedir el bipartidismo porque él sabe que no se lo van a dar, porque los republicanos en el Capitolio son más conservadores que los votantes, pero aún así, claro, tú no puedes decir que quieres bipartidismo si sabes perfectamente que los republicanos te van a rechazar la mayoría de cosas que les estás pidiendo, especialmente en materia de gasto fiscal, cuando te quieres gastar $6 billones en inversión desde el gobierno, ya sea para el plan de familias, para el plan de rescate, para el plan de infraestructura. Entonces, en este caso... hay un poco de hipocresía, como digo, por ambas partes y aunque es un mensaje a nivel de retórica muy efectivo, tenemos que ser conscientes que aquí cada uno juega su papel muy bien, ¿no? Y Biden puede pedir bipartidismo cuando no lo está buscando en absoluto y ya pasó el paquete de estímulo de $1,9 billones por el proceso de reconciliación, que no necesitaba apoyos republicanos, y parece que va a hacer lo propio con el paquete de infraestructura y con el paquete de familias, ¿no? Que en total son como $4 billones más. Además, mucho se va a pagar a través de impuestos, ¿no? Impuestos a las, como decía antes, a las grandes riquezas y demás. Pero claro, esto no hace ni puñetera gracia a los republicanos del Capitolio. Ahora, a los republicanos votantes les da bastante más igual. Igual, no sé cuánto estaba ahora las cifras de apoyar que aquellos que ganen más de $400,000 les suban los impuestos para pagar por medidas sociales y tal, pero yo te diría, lo voy a buscar, pero diría que hay una mayoría de republicanos que lo apoya. Raise taxes over 400,000 Republicans. Poll. Y... a ver... un 64% de los estadounidenses dice que apoyan que haya universidad gratuita de 4 años para estudiantes con familias que ganen menos de $125,000 al año. La propuesta tenía el apoyo de 87% de demócratas, 74% de independientes, de votantes independientes, y 36% de republicanos. Que haya una diferencia tan grande entre lo que opinan independientes y republicanos, sobre todo cuando están tan cerca lo que piensan demócratas, que eran 80 y pico, 70 y algo los independientes, pero luego 36, ahí te da cuenta de la extremísima división ideológica que existe en Estados Unidos con todo este asunto. Wallander, no voy a hablar del voto por correo en España, yo me limito a hablar de Estados Unidos y las comparaciones ya se encargan otros. Yo cuento la situación aquí y otros que se encargan de las comparativas. Entonces, esta es una, no sé si había alguna otra. A ver... subirle los impuestos a los ricos y a las corporaciones para pagar el plan de infraestructura le parece bien a 1 de cada 2 votantes. 73% de... A ver, un momento. Aquí, lo voy a poner aquí en la pantalla. Aquí lo tenéis. 54% de todos los votantes... 27% lo apoya sin subir los impuestos, 6% no aprueban subir, o sea, el plan de infraestructura. Pero vemos aquí que republicanos es el 32% apoya subirle los impuestos a los ricos y a las grandes corporaciones. Es un número bastante alto. Y más teniendo en cuenta la división que decía antes, ¿no? El tribalismo político que existe ahora mismo en Estados Unidos. 52% de independientes. Esto...
a fin de cuentas, sobre todo cuando ves que es el 78% defiende que se apoye ese plan de infraestructura, que cómo se pague ya es el otro debate, pero el 52% de los independientes es mucho, es mucha gente. O sea, esto es una medida a grandes rasgos popular. Y entonces eso es un poco por los tiros por donde va Biden en sus declaraciones. Vamos a seguir escuchando a Tim Scott. I won't waste your time with finger pointing or partisan bickering. You can Ya get se that on encargan tus TV compañeros de eso, anytime Tim Scott. you want. I want to have an honest conversation about common sense and common ground, about Okay. this feeling that our nation is sliding off its shared foundation and how we move forward together. Growing up, I never dreamed I would be standing here tonight. When I was a kid, my parents divorced. My mother, my brother, and I moved in with my grandparents. 3 of us, sharing one bedroom. I was disillusioned and angry, and I nearly failed out of school. But I was blessed. First, with a praying mama. And let me say this to the single mothers out there who are working their tails off, working hard, trying to make the ends meet, wondering if it's worth it, you can bet it is. God bless your amazing effort on part of your kids. I was also blessed by a Chick-fil-A operator, John Moniz, and finally with a string of opportunities Chick-fil-A es una cadena de comida rápida de pollo frito. Está bien, yo no soy tan fan, pero en Estados Unidos hay gente muy fan. that are only possible here in America. This past year, I've watched COVID attack every rung COVID, no codiciar. of the ladder that helped me up. So many families have lost parents and grandparents too early. So many small businesses have gone under. Becoming a Christian transformed my life, but for months, too many churches were shut down. Most of all, I'm saddened that millions of kids have lost a year of learning. Yo creo que el hecho de que destaque que las iglesias... es que he dormido muy poco hoy. Eso es lo que me pasa. Que destaque que no se ha podido ir a las iglesias te dice todo lo que necesitas saber sobre la postura ideológica de Tim Scott. When they could not afford to lose a single day. Locking vulnerable kids out of the classroom is locking adults out of their future. Our public Este es un asunto, bueno, aquí dice, nuestras escuelas públicas deberían haber reabierto hace meses. Esta es una crítica muy común entre los republicanos y, en mi opinión, bastante justa contra Biden, porque los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, y ya lo comento en el vídeo también, es verdad que desde el gobierno federal no tienen influencia directa en la reapertura de escuelas, ¿no? El gobierno federal ejerce más como un ente que da recomendaciones, y especialmente a través de la agencia federal como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que publican recomendaciones sobre la reapertura de colegios y cómo hacerlo de forma segura. Pero a lo largo de los últimos meses han enviado mensajes contradictorios sobre cómo reabrir las escuelas ahora que se está saliendo del atolladero, que se está vacunando a más gente, que hay menos casos de COVID-19. Y eso ha limitado la rápida reapertura de los colegios, lo cual tiene implicaciones no solo sobre los niños, la educación de los niños, afecta a las clases más bajas. Recordemos que al fin y al cabo son las clases más bajas aquellas que tienen menos posibilidad de dejar a los niños acompañados cuando se van a trabajar los padres, que los niños tengan una buena conexión a internet, una sala donde estén tranquilos, trabajando, estudiando, teniendo clase. Entonces, es un cúmulo de circunstancias que al final afecta sobre todo a las clases bajas y a las minorías más en específico, y por esa razón que la reapertura de colegios no se haya llevado a cabo de forma tan rápida como exigían los republicanos, por ejemplo, es una de las razones por las que yo creo que el Partido Conservador tiene más razones para criticar a Biden. Y me parece que por ahí tienen una línea de ataque muy efectiva. Public schools should have reopened months ago. Other countries did. Private and religious schools did. Science has shown for months that schools are safe. ¿Verdad? Too often, powerful grown-ups set science aside, and kids like me were left behind. The clearest case I've seen for school choice in our lifetimes, because we know that education is the closest thing to magic in America. Last year, under Republican leadership, we passed 5 bipartisan COVID packages. Congress supported our schools, our hospitals, saved our economy, and funded Operation Warp Speed
delivering vaccines in record time. All Agree. 5 bills got 90 votes in the Senate. Common sense found common ground. Bueno, esto sí que es de una hipocresía tremenda por parte de Tim Scott, porque, claro, habla de las medidas que han apoyado los demócratas a lo largo del último año en la administración de Trump, ¿no? Medidas que han estado negociadas, pero que eran absolutamente necesarias para rescatar al país. Y justo en el momento en el que llega Biden y que se puede aprobar más un paquete de estímulo también nuevo que ayude a mucha gente a salir del bache, ahí es cuando ya se bajan del barco. Cuando saben que pueden darle una posibilidad a Biden de tener algo popular, ponen los demócratas un par de cosas que les interesan a ellos y ya se bajan del barco los republicanos. Puedes argumentar que hay medidas más o menos bipartidistas. En el caso del paquete de estímulo, es cierto que se puso dinero para localidades y estados, que era algo que no querían los republicanos y se empeñaron durante meses también a lo largo de la administración de Trump. Pero oye, si en su momento los demócratas cedieron en ciertos aspectos de la ley, tú aquí tienes que hacer lo propio. Y si no lo haces, ahora no puede ser que no solo los critiques diciendo que los demócratas sí que lo apoyaban y sí que llegamos a acuerdos bipartidistas durante la administración de Trump, y aquí ahora nosotros estamos jugando el papel de obstruccionistas y encima tenemos que echárselo en cara. No solo eso, sino que aparte hay muchos ejemplos de congresistas y senadores que están presumiendo de algunas de las medidas aprobadas en el paquete de estímulo. Por ejemplo, yo creo que el ejemplo más claro que se ha visto estos días es congresistas republicanos que dicen: oye, si queréis conseguir el dinero que da el gobierno federal para los restaurantes que están en crisis, que no han podido reabrir por el tema de la pandemia, o para pagar salarios porque no tenéis dinero para pagarlos, hacedlo a través de esta web gracias al paquete de estímulo que se aprobó. No, mira, perdona, no. Ni un solo voto republicano, ni en el Congreso, ni en el Senado. Ahora no me puedes venir pim pam pum pim pam y luego encima que Tim Scott esté haciendo esta crítica abierta a la falta de bipartidismo. O sea, eso es contradictorio a más no poder. ¿Tiene un fantástico delineador de ojos o es que es así? Buen apunte, Beppo Gamer. La verdad es que sí, me recuerda un poco como a la línea de ojos rollo egipcia, ¿no? Me ha recordado un momento, en el momento que lo has dicho me he fijado y me ha recordado a... ¿No se parece a Ramsés en El Príncipe de Egipto? A ver. Ojo que igual sí que se parece, ¿eh? Hostia, que sí que se parece, tío. Espérate. A ver un momento. ¡Hostias! ¿Se parece o no? Yo creo que sí, un poquillo. Lo que pasa es que ahora no se ve porque estoy yo en medio. Espera un momento. Hostia, qué bueno. Algo sí, ¿no? ¿Verdad? Porque aquí cuando están los dos calvos. En fin, sin comentarios. February, Republicans told President Biden we wanted to keep working together to finish this fight. But Democrats wanted to go it alone. They spent almost $2 trillion on a partisan bill that the White House bragged was the most liberal bill in American history. Only 1% went to vaccinations, no requirement to reopen schools promptly. COVID brought Congress together 5 times. This administration pushed us apart. ¿Y por qué será eso, Tim Scott? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Además, se queja del dinero que ha ido a la vacunación. ¿Va mal la vacunación, Tim Scott? O sea, te estás quejando del dinero que no ha ido a la vacunación, pero ¿está yendo mal la vacunación? ¿Se necesitaba más dinero para la vacunación? Porque, no sé, pregunto. Estados Unidos ya tiene acceso, creo que son 400 millones o más de vacunas para cubrir a toda la población estadounidense de forma sobrada. Tanto que la administración de Biden ya está pensando en los 60 millones de vacunas que tienen en un almacén de AstraZeneca, distribuirlas por todo el mundo, principalmente a India, que están en la mierda. ¿Y me estás diciendo que el 1% del paquete de estímulo era solo para vacuna y eso es una queja?
Pero si sois vosotros precisamente los que alegáis que no hay que gastar tanto, pues eso que está haciendo, no había que gastar tanto, no era necesario y se está demostrando día tras día. Se cae por todos that lados. should unite us is infrastructure. Okay, Republicans support everything you think of when you think of infrastructure. Roads, bridges, ports, airports, waterways, high-speed broadband. We're in for all of that. Ahora la banda ancha sí que es infraestructura para los republicanos. Bueno, esto es novedad, ¿eh? Esto antes no. But again, Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges to build bridges. Less than 6% of the president's plan goes to roads and bridges. It's a liberal wish list of big government waste. 6% de un paquete de infraestructura de 2,2 billones de dólares es bastante pasta para puentes y carreteras solo. Además, te has quedado solo en puentes y carreteras. ¿Por qué no has mencionado también water systems? ¿Por qué no has mencionado banda ancha? ¿Por qué no has mencionado red eléctrica? ¿Por qué no has mencionado puertos, aeropuertos, como has mencionado antes? ¿Por qué ahora solo te centras en carreteras y puentes? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Espera un momento. Trillion. A ver. Let's go. Vamos a ver. Este es los dos planes últimos que ha presentado Biden. Aquí no está incluido el paquete de estímulo. Roads and Bridges está en una junto, pero luego si coges trenes, puertos, aeropuertos, seguridad de carretera, eso no ha querido incluirlo, transporte público, colegios, habla mucho de colegios, pero no quiere dinero para colegios para reformarlos y que tengan buena infraestructura, entiendo. Universidades públicas estatales, parece que eso tampoco. Guarderías, tampoco parece. Water Systems, 67 billones de dólares, eso parece que tampoco le interesa. 100 billones en banda ancha, parece que eso tampoco. Mira, red eléctrica. Bueno, aquí incluye Clean Energy, que igual eso no le interesa tanto al republicano. Entonces, claro, es muy, 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 muy fácil decir el 6% si te vas a centrar solo en esto. Pero si luego sumas esto que sería 5%, sumas aquí otro 5%, entre esto y esto también sumas otro 5%, al final se te queda en. Igual te acercas al 50, no, pero al 30, 40 sí. En fin. Plus, the biggest job-killing tax hikes in a generation. Experts say when all is said and done, it would lower wages of the average American worker and shrink our economy. Tonight, no sé a qué estudio o qué expertos se refiere, que dicen que cuando todo esté aprobado, estos paquetes de infraestructura, familias y estímulo, el estímulo ya está aprobado, van a reducir los salarios de los trabajadores y la economía la va a contraer también. Hay evidentemente algunos economistas que piensan así, no todos. O sea, esto es consenso, no hay. we also heard about a so-called family plan, even more taxing, even more spending, to put Washington even more in the middle of your life, from the cradle to college. The beauty of the American dream is that families get to define it for themselves. We should be expanding opportunities and options for all families, not throwing money at certain issues because Democrats think they know best. Infrastructure spending that shrinks our economy is not common sense. Weakening our southern borders and creating a crisis is not compassionate. The president is also abandoning principles he's held for decades. Now he says your tax dollars should fund abortions. He's laying groundwork to pack the Supreme Court. This is not common ground. Nowhere do we need common ground more desperately than in our discussions of race. I have experienced
the pain of Ojo, esto es la parte importante. O sea, todo lo que ha dicho es las críticas habituales republicanas, ¿no? El dinero para abortos, dinero, sentar las bases para Pack the Court, que en este caso es añadir jueces al Tribunal Supremo para reducir la ventaja que tienen ahora mismo los conservadores en ese tribunal y bueno, y otras muchas cosas. Por cierto, está hablando Tim Scott, senador republicano de South Carolina, que ayer emitió esta respuesta al discurso de la sesión conjunta del Capitolio de Biden. Vamos a escuchar ahora en tema racial, porque esta es la parte que me interesaba llegar a mí. Entiendo que va a hablar de reforma policial, porque Tim Scott está siendo el senador que se está encargando de negociar con los demócratas una posible reforma policial que tenga acuerdo, que pueda encontrar acuerdo bipartidista. discrimination. I know what it feels like to be pulled over for no reason, to be followed around the store while I'm shopping. I remember every morning at the kitchen table, my grandfather would open the newspaper and read it, I thought. But later I realized he had never learned to read it. He just wanted to set the right example. I've also experienced a different kind of intolerance. I get called Uncle Tom and the N-word by progressives, by liberals. Just last week, a national newspaper suggested my family's poverty was actually privilege because a relative owned land generations before my time. Believe me, I know firsthand our healing is not finished. In 2015, after the shooting of Walter Scott, I wrote a bill to fund body cameras. Last year, after the deaths of Breonna Taylor and George Floyd, I built an even bigger police reform proposal. But my Democratic colleagues blocked it. I extended an olive branch. I offered amendments, but Democrats used a filibuster to block the debate from even happening. My friends across the aisle seemed to want the issue more than they wanted a solution. But I'm still working. I'm hopeful that this will be different. When America comes together, we've made tremendous progress, but powerful forces want to pull us apart. 100 years ago, kids in classrooms were taught the color of their skin was their most important characteristic. And if they looked a certain way, they were inferior. Today, kids are being taught that the color of their skin defines them again. And if they look a certain way, they're an oppressor. From colleges to corporations to our culture, people are making money and gaining power by pretending we haven't made any progress at all, by doubling down on the divisions we've worked so hard to heal. You know this stuff. Esta parte me parece muy buena, porque está retratando a los progresistas como hipócritas por cómo, ¿sabes? Están siempre hablando de lo políticamente correcto, del racismo, de lo malos que son los republicanos, que esto es un problema gravísimo para el tribalismo político, retratar al contrario como el enemigo de todo, el villano supremo, que esto también lo hacen los republicanos, no nos engañemos. Pero en este caso creo que lo está usando muy bien y sobre todo poniéndose a sí mismo en el centro de la historia, ¿no? Comentaba antes eso de que por cierto, lo preguntaba a alguien en el chat, dice Daniel Loider, no sé qué tiene que ver eso de su pobreza en las tierras con el racismo, pero bueno, en este caso a lo que se refiere él es a que seamos conscientes que yo por ser republicano y ser negro, a mí me están intentando buscar las cosquillas, ¿no? En este caso están intentando decir que yo tenía dinero y que por eso soy republicano. O sea, es decir, no pueden entender en su cabeza que una persona que viene de una clase con pocos recursos ahora quiera ser un senador republicano y con ideas tan conservadoras. Como no les cabe en la cabeza, entonces están siendo irrespetuosos conmigo y de alguna forma están siendo racistas porque es como un negro nunca puede ser republicano si no tiene dinero. Es un reduccionismo y un estereotipado muy grave, si lo piensas. If it's wrong, hear me clearly. America is not a racist country. It's backwards to fight discrimination with different types of discrimination. And it's wrong to try to use our painful past to dishonestly shut down debates in the present. I'm an African American who has voted in the South my entire life. I take voting rights personally. Republicans support making it easier to vote and harder to cheat. And so do the voters. Big majorities of Americans support No sé, Rick, parece falso. Big majorities support voter ID, including African Americans and Hispanics. Common sense makes common ground. But today,
this conversation has collapsed. The state of Georgia passed a law that expands early voting. Ahora hablaremos luego de esto, por una cosa que dijo Biden. Mail-in voting, and despite what the president claimed, did not reduce election day hours. If you actually read this law, it's mainstream. It will be easier to vote early in Georgia than in Democrat-run New York. But the left doesn't want you to know that. They want people virtue signaling by yelling about a law they haven't even read. Fact checkers have called out the White House for misstatements. The president absurdly claims that this is worse than Jim Crow. What is going on here? I'll tell you, a Washington power grab. This misplaced outrage is ha dicho un Washington Power Grab, que significa como que Washington, desde la Casa Blanca, han intentado coger poder, ¿no? Apropiarse del poder, en este caso en el estado de Georgia. Supposed to justify Democrats' new sweeping bill that would take over elections for all 50 states. Claro, entonces lo que dice es que los ataques por parte de los demócratas es para poner presión para aprobar una reforma electoral que va a tener consecuencias trascendentales en las leyes electorales de los estados, ¿no? Porque les obligará a cambiar en ciertos términos. Y lo que dicen los republicanos, que los republicanos son más defensores de la libertad de los estados a tomar decisiones por su cuenta y sobre todo a gestionar sus elecciones por cuenta propia, lo que dicen es que es esta idea del power grab, la apropiación del poder, un poder que normalmente compete a los estados, esa reforma electoral, esa ley electoral. Desde Washington DC están usando esta argumentación de que la ley de Georgia es el nuevo Jim Crow para presionar y aprobar esa reforma electoral. It would send public funds to political campaigns you disagree with and make the bipartisan Federal Elections Commission partisan. This is not about civil rights or our racial past. It's about rigging elections in the future. And no, the same filibuster that President Obama and President Biden praised when they were senators, the same filibuster that the Democrats used to kill my police reform bill last year, has not suddenly become a racist relic just because the shoe is now on the other foot. Es cierto que los demócratas han usado el filibuster, ¿no?, a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. El tribalismo político que vemos ahora en Estados Unidos nace sobre todo en los años 90 a raíz del tipo de política que llevó a cabo Newt Gingrich como presidente de la Cámara de Representantes y líder de los republicanos en el Congreso. El tema con eso es que el uso del filibuster se ha extendido bastante a lo largo de los últimos años y demócratas y republicanos lo han usado igual. La idea de llamar el filibuster, que es el proceso legislativo, es a grandes rasgos, no lo voy a definir a la perfección, pero es un mecanismo que te obliga a tener 60 votos para aprobar un proyecto legislativo en el Senado. En el Senado hay 100, mayoría simple es 51 o 50 y el voto de la vicepresidenta, en este caso Kamala Harris, pero el filibuster, en este caso la Couture Rule, lo que te obliga es a conseguir 60 votos. ¿Qué pasa? Que es que históricamente es cierto que el filibuster se ha usado para bloquear proyectos legislativos de derechos civiles y por eso se ha hablado del filibuster como una reliquia del Jim Crow, ¿no?, como una reliquia racista del pasado. Entonces, en este caso, o sea, es una crítica certera en cierto sentido, pero no significa que los demócratas no se hayan aprovechado de esa herramienta para bloquear a los republicanos, pese a que los republicanos también han bloqueado en muchísimas ocasiones. Así que es lo que está criticando aquí Scott. Race is not a political weapon to settle every issue the way one side wants. It's far too important. This should be a joyful springtime for our nation. This administration inherited a tide that had already turned. The coronavirus is on the run. Thanks to Operation Warp Speed and the Trump administration, our country is flooded with safe and effective vaccines. Thanks to our bipartisan work last year, job openings are rebounding. So why do we feel so divided? Anxious. A nation with so much cause for hope should not feel so heavy laden.
A president who promised to bring us Es tremendo, o sea, que es como que enero no existe, ¿sabes? Es como que enero no existe. Un presidente y un partido que lo legitimó y lo permitió, toda esa retórica contra los resultados electorales, lo villanos, lo malos que son los demócratas, comunistas, van a traer el socialismo, se van a cargar el país, van a quitarte las libertades, te van a quitar las armas, van a ir a tu casa y te van a decir lo que tienes que hacer, quieren joderte la libertad de expresión. Y te está diciendo que en 3 meses la gente se siente como una mierda, pese a la esperanza que hay, por cosa de Biden, porque no quiere llegar a acuerdos bipartidistas en el Capitolio. Tócate los huevos. El discurso está de puta madre, ¿eh? Y ahora, no os preocupéis, que estoy siendo muy crítico, pero ahora veremos Biden, ¿eh? Que Biden no se quedó corto con algunas cosas que dijo ayer. should not be pushing agendas that tear us apart. The American family deserves better, and we know what better looks like. Just before COVID, we had the most inclusive economy in my lifetime, the lowest Esto es verdad, ¿eh? unemployment Esto es rates cierto. ever recorded for African Americans, Hispanics, and Asians, and a 70-year low nearly for women. Wages were growing faster at the bottom than at the top. The bottom 25% saw their wages go up faster than the top 25%. That happened because Republicans focused on expanding opportunity for all Americans. Ya, Tim Scott, pero ¿sabes lo que pasa? Que aumente un 1% el salario de una persona en el 25% superior no es lo mismo que suba un 5% en el 25% inferior. ¿Y qué cosa es que has elegido 25%? Número muy específico. Ojo, el desempleo, la tasa de desempleo entre minorías, afroamericanos y latinos durante la administración de Trump antes de la pandemia, efectivamente estaba en mínimos históricos. Ahora, la desigualdad económica que hay en Estados Unidos desde hace años, principalmente desde la era Reagan, los salarios estancados desde hace décadas en Estados Unidos no mejoran para la clase media está estancada. No sé, Rick. Americans. In addition to that, we passed opportunity zones, criminal justice reform, and permanent funding for historically black colleges and universities for the first time ever. We fought the drug epidemic, rebuilt our military, and cut taxes for working families and single moms like the one that raised me. Lo de reconstruir el ejército, la verdad es que nunca sé muy bien a qué se refieren. O sea, como si el ejército estadounidense alguna vez hubiera estado deconstruido. Our best future will not come from Washington schemes or socialist dreams. It will come from you, the American people, black, Hispanic, white, and Asian, Republican and Democrat, brave police officers in black neighborhoods. We are not adversaries. We are family. We are all in this together, and we get to live in the greatest country on earth. The country where my grandfather in his 94 years saw his family go from cotton to Congress in one lifetime. So I am more than hopeful. I am confident that our finest hour is yet to come. Original sin is never the end of the story. Not in our souls and not for our nation. The real story is always redemption. I am standing here because my mom has prayed me through some really tough times. I believe our nation has succeeded the same way because generations of Americans in their own ways have asked for grace and God has supplied it. So I will close with a word from a worship song that really helped me through this past year of COVID. Que cante, The music is new, but the words draw from Scripture. May the Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. May his presence go before you and behind you and beside you. In your weeping and your rejoicing, he is for you.
May his favor be upon our nation for 1,000 generations, and your family and your children and their children. Good night, and God bless the United States of America. ¿Y qué pasa con las tropas? Shepard Smith here. Thanks for watching CNBC. Bastante buen discurso de... ¿Tú qué me ha pasado aquí? Ah, esto... Antes es que me ha rajado cuenta con la uña, tío. No me lo había visto todavía. What the fuck. Bueno, bien. Me ha gustado mucho el discurso. Lo he criticado por doquier, evidentemente, porque veo los agujeros, ¿no? Pero quiero decir que no esté tan al día, tan puesto al día de la actualidad estadounidense, te puede convencer de, oye, vaya puñetera basura Biden, qué bien los republicanos desde la oposición. Menos mal que están los republicanos en la oposición, ¿no? Tim Scott yo creo que tiene un futuro muy bueno en el Partido Republicano. Vistas las críticas que ha tenido por este discurso, me sorprendería que no fuera una de las figuras más sonadas de cara a las elecciones de 2024. Falta Trump, por supuesto, ¿no? Que si Trump se presenta pone todo patas arriba. Pero estad pendientes de Tim Scott, porque va a seguir dando mucho que hablar y sobre todo con el tema de la reforma policial, que yo creo que sí que van a intentar sacarlo adelante, porque los activistas están pidiendo medidas le están pidiendo medidas a la administración de Trump, y si quizá Tim Scott sea la única vía para probar algo en el corto plazo. Ok, entonces vamos a ver el fact-check que ha hecho la BBC, que he estado leyendo antes, que me parece muy guay, porque creo que ahondan en algunos asuntos top de Biden que soltó ayer. Por ejemplo, bueno, en este caso sí que acerta, o sea, Biden ha sido honesto, han puesto más de 200 millones de vacunas en sus 100 primeros días, así que eso es una promesa que ha mantenido, y aparte lo dijo durante el discurso, y es real, es uno de los mayores triunfos de su administración, apoyado evidentemente, como decía Tim Scott, por la Operation Warp Speed, aprobada durante la administración de Trump. Dice, una de las cosas que dijo es que más de 11 millones de gente que no tiene, que está indocumentada en Estados Unidos, la gran mayoría es gente que es overstaying sus visas. Es decir, tú tienes el visado y tienes un límite, una fecha límite en la que te tienes que ir. Overstaying es quedarte más de la cuenta. Pues esto de la gran mayoría están quedándose más de la cuenta con sus visas es mentira. Eso no es cierto. Decía, mira, veis aquí, que dice que los expertos dicen que no es la... Bueno, aquí decía que la gente que se queda más de la cuenta con sus visas excedía de forma significativa aquellos que, bueno, las entradas por la frontera. Pero dicen los expertos que esa ya no es la tendencia en los últimos años, y que en 2019, la última vez que tenemos datos, había 666.000 personas que se quedaron más tiempo del que debían por sus visas, comparadas con las 977.000 personas que habían sido apresadas en la frontera. Cabe recordar, en 2020 las cifras no fueron tan malas a nivel de entradas ilegales por la frontera. En 2020 sí que se están empezando a batir los récords, ¿no? Los números de entradas ilegales, así que cabe pensar que va a haber mucha más gente que ha entrado por la frontera de forma ilegal que gente que ha estado más tiempo del que debía con sus visas. Aunque también debo decir que con motivo de los bloqueos migratorios que se han propuesto con motivo de la pandemia, ahora por ejemplo desde Europa tú no puedes venir aquí con muchos visados, entonces salir del país te arriesgas a que no te vuelvan a dejar entrar. Entonces quizás sí que veamos una cifra disparada de gente que ha overstayed su visa porque no se han querido arriesgar a salir del país. Dice, un incremento en la migración en la frontera pasa todos los años en los meses de invierno. Claro, pasa todos los años, es verídico, pero no pasa al mismo nivel. Entonces, mirad esta gráfica tan bestia. En 2019 sí que hubo un repunte súper heavy, que es cuando se produjo la polémica de la separación de familias, ¿no? Que es este repunte aquí, sobre todo menores no acompañados, ¿no? O sea, chavales menores que venían sin familiares, y ahora estamos viendo lo mismo, estamos viendo un salto. Este es el efecto llamado de la administración de Biden,
¿no? Que aquí veis que hay un poco un impasse y de repente un subidón que flipas desde primeros de año, que sigue en un punto crítico la frontera con México. Entonces hay otro apartado donde patinó Biden. Luego sí que es cierto que la creación de empleo está siendo muy, muy positiva. Tenemos que pensar también que, bueno, en este caso Obama perdió muchos empleos durante sus primeros meses porque cogió el relevo de la presidencia con la crisis de 2008. O sea, la caída de Lehman Brothers creo que fue en septiembre de 2018. Él ganó las elecciones en noviembre y asumió el cargo a finales de enero de 2009. Trump, como veis, no tuvo un crecimiento tan grande, pero claro, Biden tiene un crecimiento enorme de la creación de empleos porque venimos de la crisis pandémica, ¿no? Entonces se están creando empleos a un nivel más alto con la reapertura ya en marcha. Estados Unidos representa menos del 15% de las emisiones de combustibles fósiles en este caso de carbón a nivel mundial. Esto es cierto, porque vemos aquí que Estados Unidos, de hecho, está disminuyendo sus emisiones. China, pese a que se ha comprometido en el Acuerdo Climático de París, también sigue aumentando. Veremos dentro de unos años si se repite. Pero vemos aquí también que India, Rusia y Japón no están al mismo nivel. India, por supuesto, un país con bastante más población que Estados Unidos. Pero ahora viene la parte importante. Emisiones de los países con mayor población en toneladas de dióxido de carbono por persona. China, India, Indonesia, recordemos, Biden dijo ayer, no, 15% solo. Lo que hay que hacer es diplomacia climática para exigir que el resto de países reduzca su emisión de gas. Pero ahora vamos a ver, Estados Unidos, emisión de dióxido de carbono por persona. Ah, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué pasa, Biden? ¿Qué tal está el gasto del aire acondicionado en este país? ¿Que estáis jodidamente enfermos del aire acondicionado que gastáis? ¿Se os puede ir más la olla? En fin. Aquí es lo que venía a colación de lo que comentaba Tim Scott en su discurso acerca de la reforma electoral de Georgia, ¿no? Y cómo se ha mentido bastante sobre este asunto. Dice, es enfermizo decidir que vas a terminar el voto temprano a partir de las 5 de la tarde. Esto no es exactamente así. De hecho, no es así. Lo que decía la reforma electoral de Georgia, y viene aquí explicado, es que la ley permite que los condados determinen la hora de voto entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde para el voto temprano o para el día de las elecciones, como era el caso anteriormente. Y lo que dice es que la votación debería ser llevada a cabo entre las 7 y las 5 de la tarde. Es decir, que no cambia mucho de lo que ya estaba antes. Así que decir que esta nueva ley es el Jim Crow no es exactamente certero. Es verdad que Georgia, por ejemplo, tiene un historial de supresión de voto bastante grave y algunas de las nuevas normativas de la reforma de Georgia son problemáticas, pero claro, de ahí a catalogarlo de la forma que lo han catalogado, se ha degenerado bastante el debate público en torno a este asunto. Pero vamos, otro apunte que hacer del discurso de Biden. Luego, Biden ha dicho que la población hispana es la que más está creciendo en Estados Unidos. No es verdad, es la asiático-americana, como se ve aquí. Y ya está. Esos eran como 4 o 5 apuntes que quería hacer para criticar el discurso de Biden. Luego, en lo que respecta ya a los 100 primeros días, lejos del discurso del otro día, bueno, de ayer por la noche, me gustaba mucho este artículo de NPR porque ilustra muy bien cuáles son las diferencias con respecto a presidentes previos. Aquí vemos que Biden ha firmado ha firmado como ley 11 leyes, y si lo comparamos con otros presidentes es brutal la diferencia. Vemos aquí que Reagan solo 9, Nixon solo 9, George W. Bush solo 7, o sea, menos que Biden. En este caso, el que sean presidentes republicanos que tomen menos medidas, tendría que explorarlo en profundidad, qué tiene que ver con Reagan y con Nixon, porque no creo que sea por bloqueo bloqueo demócrata, aunque es cierto que los demócratas, yo creo que hasta los 90 que llegó Clinton tuvieron el control de la Cámara de Representantes durante todos estos años. Creo recordar, porque me suena que cuando Newt Gingrich consiguió recuperar la Cámara de Representantes en los 90, era después de muchos años con los republicanos fuera. Aquí un poco por ese obstruccionismo que comentaba antes. Pero vamos, en cualquier caso, una parte importante de esto es que se aprueban menos leyes porque hay menos bipartidismo,
Pero se aprueban menos leyes también porque, como hay menos bipartidismo, intentan condensarlo todo en un solo paquete. De ahí que veamos paquetes legislativos tan ambiciosos como el paquete de estímulo de 2 billones de dólares que se aprobó el pasado marzo, el de 2,2 billones de dólares de infraestructura que se quiere aprobar ahora y el de 1,8 billones de dólares que se quiere aprobar después, el plan de familias. Luego, sin embargo, en órdenes ejecutivas sí que hemos visto que Biden está a saco, o sea, es el que más órdenes ejecutivas ha aprobado precisamente por esa falta de bipartidismo, ¿no? Lo que quiere hacer Biden es, pues, primero, revertir leyes que puso en su momento Trump, leyes ejecutivas, y por otro, instaurar cosas que sabe que no va a poder aprobar por el proceso legislativo de las cámaras porque simplemente no hay tiempo o los republicanos se van a negar. Entonces es el presidente que más lo hace desde FDR. El vídeo que he hecho esta semana para Neutral, por cierto, se centra bastante en ese aspecto de por qué se quiere parecer Biden a FDR. El resumen a grandes rasgos es que porque FDR es uno de los presidentes más famosos y populares de toda la historia de Estados Unidos. Aquí vemos que órdenes ejecutivas que ha revertido Biden 62, que es una locura. La aprobación por parte de la ciudadanía del trabajo que está desempeñando Biden es de un 53%. No es extremadamente positivo. Aquí vemos voy a abrir esto que es el polling average. Aquí vemos la popularidad de Biden. No es top. Ahora lo compararemos con otros presidentes, pero tenemos que pensar que también la división, ese tribalismo político que existe en Estados Unidos, especialmente en la última década, se elevó un montón durante la presidencia de Obama, se elevó más durante la presidencia de Trump, y ahora pues está un poco en el mismo esquema. Entonces, vemos aquí que es 54% de aprobación, casi 42% de desaprobación. Si miramos Trump como empezó 42% de aprobación, poquísimo. Obama tenía 60, Bush tenía 50 y algo, un poco parecido a lo que Biden. También tenemos que pensar que Bush salía de todo aquel follón de las votaciones en Florida, de los votos que sí se contaban, que no contaban, el Tribunal Supremo y tal. Clinton, Bush... O sea, como veis, todos empiezan con... Esa es lo que se llama... lunas de miel con los votantes. Jimmy Carter, como veis, súper popular, luego se fue al carajo. Gerald Ford también popular al principio, Nixon muy popular al entrar, Lyndon B. Johnson, John Fitzgerald Kennedy, Dwight Eisenhower, Truman. Es decir, que todos son bastantes más populares y lo que ha cambiado mucho en los últimos años es cómo los presidentes entran bastante fastidiados, ¿no? Obama, mirad, o sea, Obama 60 y pico % al principio de su presidencia. Entonces, como digo, no va a poder superar mucho más esa cifra, al menos es lo que dicen los expertos, porque esa división ideológica es muy difícil de solucionar. Luego, el desempleo está en el 6% y sigue cayendo. ¿El 6% está ya? Joder, bajísimo, ¿no? Pero bueno, 6% y va a seguir cayendo, se espera, ¿no? Porque la reapertura económica está ayudando bastante a la administración. El número de casos de COVID-19 ha caído una barbaridad, ahora lo vamos a ver en otras gráficas. Estadounidenses vacunados, 140%, estamos acercándonos a ese 50% de la población estadounidense vacunada. Se espera que para julio va a estar más del 70%. Y me hace mucha gracia estos tweets, 589. Si lo comparamos con Trump, es 18 veces al día, es decir, 1800 tweets de media tendría Trump en sus primeros 100 días como presidente. Una comparación que se queda bastante guay en comparación a Biden, que Biden tampoco tuitea por impulsos, ¿no? Aquí vemos en lo que se ha enfocado Biden en su primer tramo de la presidencia. Ha revertido muchas medidas de inmigración de Trump, es decir, no ha tomado tantas medidas o no ha presionado a las cámaras legislativas para que tomen medidas en materia de inmigración, pero sí que ha revertido medidas que puso Trump en su momento, y ahí quizá también ese efecto de llamada migratorio y lo que se está produciendo en la frontera, ¿no? Esa crisis. Coronavirus, muchas medidas ha tomado, también en temas de igualdad, economía y seguridad nacional.
Bueno, luego en lo que respecta al COVID-19, esta es la curva de casos que veis aquí, que ya este descenso parece que está indicando cómo la campaña de vacunación está teniendo un efecto notable, y eso que la reapertura sigue acelerándose en la mayor parte del país. Aquí veis la vacunación. El ritmo sigue siendo frenético. Ahora ha caído un poco, pero principalmente por las vacunas de Johnson & Johnson, que como veis se produjo esa pausa. Entonces vemos aquí un descenso bastante notable del número de vacunas puestas por Johnson & Johnson. En cuanto se recupere un poco el ritmo, cabe pensar que se va a recuperar también estas cifras que vimos hace un mes. Y luego el otro aspecto importante que ha salido hoy, que es el PIB. La recuperación económica se puede también ver a través del PIB, del GDP, que se dice aquí en Estados Unidos, y cómo ya está recuperándose, se están recuperando los números prepandémicos. Con la bolsa pasa un poco parecido, pero mirad aquí que la recuperación está yendo a un nivel muy, muy bueno comparado con 2007, o sea, imaginad. En la forma de V, que parecía por un momento que la forma de V no se va a producir, parece que va a ser un poco más así, ¿no? Y luego el otro aspecto clave, que es ya hablando de los retos que tiene por delante la administración de Biden, este es uno, que es el que tiene que ver con los tiroteos masivos, ¿no? Que como veis sigue siendo una epidemia tremenda en este país. 171 personas que han muerto en tiroteos masivos. Tiroteos masivos se define como los tiroteos en los que mueren más de 4 personas. Y o sea, que es gravísimo, es gravísimo. Así que mueren... Bueno, 4 personas que son heridas o que mueren, ¿vale? No necesariamente más de 4 muertes. Pero bueno, ya hemos visto, o sea, los ejemplos recientes, lo que pasó en Georgia con los spas, en Indianápolis, 19 personas en ese supermercado. ¿Era el supermercado o eso era en Boulder, en Colorado? Ahora no me acuerdo. Y la otra epidemia tiene que ver con la violencia policial, que hemos visto más casos en las últimas 2 semanas, que es curioso porque coincide también con ese veredicto del juicio de Derek Chauvin, el ex agente de policía que mató a George Floyd. Geles, muchas gracias por esa suscripción de Prime. Así que, como digo, malísimos datos en 2 términos que todavía Joe Biden no ha atajado de forma directa. Cabe pensar de nuevo que tras ese paquete de infraestructura, ese paquete de familias, puede ser una de las prioridades de su administración. Veremos si no lo es inmigración, que ahí se va a tener que encontrar acuerdos bipartidistas por huevos. Así que esa es un poco la situación. No sé qué valor, después de haberme escuchado durante 1 hora de raturra, a mí y a Tim Scott, ¿qué opinión os merece lo que hemos estado comentando? ¿Creéis que por lo que se sabe de la administración de Biden, los avances en vacunación, el paquete de estímulo, cómo va la economía, le daríais un aprobado? Antes he visto que le habíais dado entre un aprobado y un notable, pero no sé si puedes lanzar otra vez una encuesta para ver si después de escucharme habéis cambiado un poco de opinión. Pero yo creo que en general es un primer tramo muy positivo para Biden. Su popularidad está en un punto bueno de cara a las elecciones del año que viene, las elecciones de medio mandato, que van a ser pues las que van a definir su presidencia, porque si pierde el control de la Cámara de Representantes y del Senado a favor de los republicanos, va a limitar mucho lo que va a poder hacer en sus siguientes 2 años como presidente. Va a haber un obstruccionismo tremendo. Y luego, sobre todo, el aspecto de la política exterior, ¿no? Que es la gran incógnita. Hemos visto cómo le han puesto sanciones a Rusia por lo de Navalny. También le han puesto sanciones después de que las agencias de inteligencia demostraran que Rusia había estado implicada en el intento de intervenir en las elecciones estadounidenses. Y luego lo que tiene que ver con Irán e Israel, ¿no? El acuerdo nuclear de Irán que firmó Obama en su momento y que Biden fue una figura imprescindible de aquel acuerdo. Veremos si se retoma otra vez. Cómo lidiar con China, cómo recuperar las relaciones diplomáticas con Europa, ¿no? Sobre todo con los rifirrafes comerciales que se han producido en los últimos años con la administración de Trump. Hay muchos retos diferentes que tiene la administración de Biden en ese aspecto. También lidiar con los países de Centroamérica, no tanto negociar para ver cómo resuelven el problema migratorio. Y ahí, como digo, todavía queda muchísimo por definir. Pero eso lo vamos a explorar sin duda en Neutral en Solo en América, porque creo que da para mucho y a mí los temas de política exterior me flipan. A ver qué nota le daríais. Hay encuesta ahora abierta. Veo notable un 50%, aprobado un 27%, necesita mejorar un 14% y un suspenso
9%, que son solo 2 personas. Bueno, más o menos por donde lo esperaba vuestra valoración. Más o menos eso es todo lo que os quería contar hoy. Si no habéis visto el vídeo, os lo ha puesto Celoran en varias ocasiones en el chat. Si lo puedes poner una vez más, Celoran, para aquellos que no lo hayan visto todavía. La política con respecto a Cuba me parece que todavía no se ha pronunciado mucho Biden al respecto. Igual está esperando que pase toda esta primera oleada de medidas para afrontar la crisis de salud pública y crisis económica, y más adelante veremos. Pero nada, eso. Ya sabéis que las suscripciones de Neutral están abiertas. Ahí está GLS, que a partir de ahora con esa suscripción de Prime te quitas la publicidad de encima, tienes los emotes activos de Neutral y aparte ese emblema de fidelidad que vas a tener a partir de ahora a tu izquierda en el chat. Bueno, no solo os apoyáis el proyecto de Neutral, por supuesto, que no solo estoy yo, está Taramona, está Mario Viciosa, que están los miércoles, y está también los martes al mediodía la gata de Schrödinger, Rocío Vidal. Anyway, sí es verdad, dadle unos likes ahí al vídeo de YouTube, que siempre nos viene muy bien. Me veis mañana en mi canal, en Twitch, para hablar de cine, como siempre, como todos los viernes. Espero que paséis un muy buen jueves. Yo me retiro ya, que quiero descansar, que he dormido muy poquito este miércoles. Así que nada, que lo paséis muy bien. Y ved Shadow and Bone en Netflix, que está muy entretenida. De verdad, muy entretenida. Si os gusta la fantasía. Buenas noches a todos. Adiós.